right there on top of the moon. We could sit and do nothing. Hey Biodiversities, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de los humedales que para algunas personas son conocidos, pero todavía desafortunadamente hay personas que no los conocen. Estoy por acá, de hecho tengo al lado un humedal y el bosque que ustedes ya están observando, y perdonarán si no observo la cámara porque estoy también pendiente de pasar en medio de todas las ramas sin hacerle daño obviamente a nuestras plantas. Y es que en los humedales hay muchísima biodiversidad, tanto en la franja terrestre como en la franja acuática. Existe diferentes mundos, podríamos llamarlo así, porque hay una infinidad de seres importantísimos que iremos descubriendo a medida que vaya avanzando este ejercicio de dar a conocer esa riqueza, esa biodiversidad que tenemos en la sabana de Bogotá, particularmente, porque no me voy a ir todavía a un contexto grande nacional. Vamos poco a poco, sí, pero lo que vamos a conocer acá, sobre todo si usted vive en la sabana de Bogotá y todavía no conoce este maravilloso mundo de la biodiversidad. Cuando hablamos de biodiversidad, hablamos de los organismos, hablamos del hábitat y esas relaciones que existen entre estos dos últimos, ¿sí? Tanto los organismos como el hábitat. Pues en este lugar donde me encuentro, que es un humedal muy importante en el municipio de Tocancipá, el humedal Arrieros, ubicado al interior del Parque Jaime Duque, en la Reserva Natural Ecoparque Sabana, hace 6 años atrás, ninguna de estas plantas que tengo alrededor estaban así. Ni siquiera existían acá, porque esto era un potrero. El humedal había sido degradado por las actividades antrópicas, generadas obviamente por los seres humanos, y esto era más usado para la ganadería, los cultivos, y el parque acá decide hacer todo un proceso de restauración ecológica, de revegetación en los humedales. Y sé que estoy hablando de unos términos que de pronto algunos quedan como ¿what? Pero vamos a ir también conociendo sobre eso. Si hablamos de restauración, es reparar, recomponer, y poco a poco a esto se le ha ido dando una forma de cómo era hace un tiempo atrás, antes de ser ganadería, antes de ser agricultura, cómo fue el principio de esto. Y era un bosque nativo, un ecosistema que cumplía diversas funciones que nos generan beneficios a la comunidad. Pero cuando se alteran los ecosistemas de humedal, se empieza a ver también unas consecuencias negativas, sobre todo en la salud nuestra, en la salud humana. Entonces vamos a conocer parte de este hermosísimo humedal que ha cambiado notablemente. Yo soy de los que paso por acá y digo, wow, o sea, pasar en medio de los árboles cuando hace un tiempo atrás no teníamos esto así, ¿sí? Digo un tiempo atrás, hablando de 6 años en el pasado. Entonces acá encontramos diferentes especies, tanto de arbustos, árboles, plantas herbáceas, y ni hablar de la franja acuática, porque también lo mismo, los animales, aves, insectos. Ya por acá de hecho me están atacando los zancudos que son parte de esa gran diversidad. Entonces voy a seguir avanzando por acá. Hice una pausa, pasar por debajo acá de una de las especies bonitas, la lantana. Y así, esto es lo interesante cuando uno se interna en una zona de bosque, reconocer pues las plantas. Ya me parece bonito que yo paso e identifico varias de las especies, y por eso pues el objetivo es ir conociendo poco a poco cada uno de esos seres, porque tienen historias, hablar de la importancia, bueno, entre otras cosas, datos curiosos, etc. Entonces vamos a ir ya acercándonos más al humedal. De hecho por acá ya estamos observando parte de la franja acuática. Sin embargo, hablamos de humedal y uno dice, bueno, ¿y qué es un humedal, cierto? ¿Qué es un humedal? Yo me planteé esa pregunta hace más de 20 años atrás, cuando yo no conocía los humedales. Uf, mira, tomate de árbol por acá. Tan chévere. Y para mí los humedales, como muchas personas todavía lo piensan, eran potreros, que yo les veía más como potreros, o pantanos. Me acuerdo mucho que algunos conocidos en su momento decían, esos son criaderos de mosquitos, de ratas. O tristemente hay personas que piensan que son botaderos de basura, pues porque si el humedal ya está muy alterado y lo alteran más arrojando residuos, pues se convierte en un espacio contaminado.
Entonces, finalmente, conocer fue el primer paso, escuchar a esas personas que sabían, combinarlo con la lectura, con la academia, y así poco a poco fui descubriendo la magia, literal, esa es la palabra, las palabras, la magia que tienen los humedales. Si hablamos de humedales hay que remontarnos a 1971, la famosa convención Ramsar. Para los que no saben, Ramsar es una ciudad de Irán donde se crea en ese tiempo un tratado intergubernamental para crear estrategias desde ahí y empezar a compartir saberes, porque pues hay estrategias que implementan algunos países para conservar los humedales y crear una red de aliados por la conservación de los humedales. Acá en Colombia, hasta el año por ahí 97, Colombia se une a este tratado intergubernamental conocido como la Convención Ramsar para declarar humedales de importancia a nivel mundial, y eso lo hacemos a través del Ministerio de Ambiente. ¿Sí? Actualmente en Colombia, si no me falla el cálculo de lo último que revisé, 13 humedales considerados Ramsar acá en Colombia, por su gran extensión, su enorme biodiversidad, sus enormes beneficios, funciones, son declarados así a nivel internacional. Pero Colombia, gran parte de nuestro territorio, posee diferentes tipos de humedales que están ubicados en las distintas regiones que tenemos. Y voy a hacer énfasis sobre todo en la sabana de Bogotá, en nuestros humedales, porque estamos entre los 2.600 metros de altura a 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces estos humedales tienen una particularidad, y es que están inmersos en el crecimiento poblacional en las grandes ciudades o municipios, ¿sí? Esto quiere decir que están siendo preocupación, porque con el tiempo pues pueden seguir desapareciendo. Datos que escuché, datos que luego leí en algunos documentos, aproximadamente de ese 100% de humedales que teníamos hace bastantes años atrás, hablamos de más de 500 años, donde prácticamente era un gran lago que dicen algunas personas, nos queda el 2% de esos humedales, ¿sí? Y eso es preocupante, hemos perdido bastante proporción de estos ecosistemas. Entonces, en resumen, un humedal, si a usted le preguntan qué es un humedal, observando estos paisajes, yo simplemente lo defino como un territorio de vida, de biodiversidad. Pero técnicamente, pues recordemos esa palabra que desde primaria nos enseñan, es un ecosistema, donde interactúan los seres que tienen vida con los que no tienen vida. Por eso yo hablaba, si de biodiversidad se trata, los organismos que vienen siendo las plantas, los animales y muchos otros, tienen que interactuar en esas relaciones con el hábitat. El hábitat es como la base, es primordial. Y entonces acá el ecosistema, ¿sí? Que está entre una franja acuática, una franja terrestre, y también tiene una franja intermedia, que es como la zona que denominamos zona anfibia, vemos que cumplen diferentes beneficios en favor de nuestra salud. Entonces hablemos de eso rápidamente. ¿Cuáles son los beneficios? Vamos a meter por acá, sin meterme obviamente hasta allá, porque si no me puedo caer allá. ¿Qué pasaría si uno me mete allá? ¿Puedo caminar? Pues hasta un punto, ya después. Y es que los humedales, si nosotros nos damos cuenta, hablando de la franja acuática, allá al fondo se alcanza a observar el espejo de agua. Entonces, toda esta vegetación acuática, hay diferentes especies de plantas, desde el buchón, la sola, el botoncillo, bueno, mencionando algunas de las que están acá presentes. Si crecen desmedidamente, cubren el espejo de agua. Por eso los humedales también necesitan de nosotros, de la asistencia humana que nosotros le demos. ¿De qué manera? Controlando, poco a poco mejorando también las condiciones del ecosistema. Si usted pasa por un humedal y ve que el agua está contaminada, es un humedal que está enfermo, y un humedal enfermo no va a prestar los beneficios que nosotros esperamos para nuestro bienestar, para nuestra salud. Entonces de inmediato uno tiene que pensar y decir, ¿qué estoy haciendo para mejorar la salud de este ecosistema que está en mi territorio? Empecemos por ahí. ¿Cuántos humedales usted tiene en su localidad, en su municipio? ¿Por qué no los conoce?
o de los que ya conoce qué acciones ya ha desarrollado en ellos, ¿sí? Porque eso del tema de la vegetación que yo menciono, pues en algunos humedales, en el caso acá, se han hecho actividades donde se involucra a las personas para que vengan y ayuden. Ayudar ya es una acción para extraer esa vegetación, controlar la vegetación que se termina volviendo compostaje, ¿sí? Entonces es desde el hacer aprender. El espejo de agua mantenerlo, no extraer toda la vegetación tampoco, porque obviamente la vegetación es clave, es muy importante para las aves, ¿sí? Para otros animales que son de gran importancia en los humedales. Entonces esto debe ser orientado por personas que tengan conocimientos en temas de biología, en temas del manejo de las aves, de los humedales en general. No es llegar y de una decir, ay, a mí no me gusta esto y saquemos eso de ahí. ¿Listo? Entonces, bueno, franja acuática. Si hablamos del agua, eso en el agua hay una constelación de invertebrados, de seres microscópicos. Si hablamos de fitoplancton, zooplancton, plantas y animales microscópicos, o sea, eso es un universo, es increíble todo lo que uno puede llegar a encontrar en un humedal. Y lo que me llama también la atención muchas veces de los ecosistemas de humedal aquí en el altiplano, que los llaman humedales de planicie, 2600, 2800, es la gran riqueza en diversidad de especies, ¿sí? Uno encuentra una gran variedad de plantas, de aves, y las aves son bioindicadoras de las condiciones de un humedal. Entonces es también una invitación a ir adentrándose en ese mundo de las aves. Los que ya lo hacen, felicitaciones, chévere que sigan haciendo ese ejercicio, porque a veces muchos lo hacen también por hobby y de paso monitorean, porque comparten las imágenes, las registran en plataformas. Ese es un monitoreo participativo y es algo muy valioso. Parte 2, el borde, la franja anfibia. Entonces, como esa conexión entre este espacio y el otro. Acá, por ejemplo, en este humedal en particular, los bordes eran rectos y se tuvo que hacer se suavizaron, mejor dicho, los bordes, con el objetivo que pues precisamente algunas de esas especies, en el caso de las aves, puedan salir y visitar la franja terrestre, la zona de bosque. Algunas tinguas lo hacen, ¿sí? En cambio, si uno tiene un borde recto, ¿sí?, en estas zonas, pues eso va a impedir también, en este caso, la salida de esa fauna. Además que cuando se presenta la lluvia, llueve, este borde de esta manera y no así, pues permite también que el agua ingrese en mejores situaciones a estos ecosistemas. Ahí viene otra de las grandes funciones de los humedales, y es que son esponjas. Almacenan grandes cantidades de agua, las retienen y luego las liberan, ¿sí?, evitando inundaciones. Entonces los ecosistemas de humedal son claves. Ahorita porque está pasando todo eso que hemos visto de que las comunidades tal se inundó, que se desbordó el río, sencillamente porque se le ha hecho bastante daño a la naturaleza, se han acabado los humedales. Y pues sí, yo sé que muchos pensarán también, ¿y entonces dónde vivimos? Sí, nosotros prácticamente estamos viviendo encima de lo que fue un gran humedal. Pero a lo que me refiero es que hay que cuidar lo poco que nos queda. Hay que restaurar los ecosistemas que necesitan de nuestra ayuda, porque si perdemos más, pues vamos a seguir viendo más afectaciones de las que ya estamos viviendo en la actualidad. Y termino con la franja terrestre, el bosque. Y de hecho vamos a caminar otro poquito para que vean esta parte que me parece también muy linda, porque ya acá en esta zona, miren nomás, se ve más oscuro. Entonces acá el aire caliente, por ejemplo, cuando ingresa disminuye su temperatura, se vuelve un aire más fresco. Entonces un humedal a través de sus bosques también ayuda a transformar todo ese CO2 en mejores condiciones de oxígeno. Miren, por ejemplo, en el suelo, la gran diversidad también de plantas. Por ahí se escucha un ave. ¿Cuál será? A ver, los que ya saben de pronto la habrán identificado. Hasta le cuelgan o no por acá las frutas, la curúa. Entonces la franja terrestre es importante también para la permanencia de especies que se adaptan a estas zonas. Pensemos que mamíferos existen en esta zona de la sabana de Bogotá, en los humedales, que es muy distinto a hablar
y por allá al fondo se ve el cerro. Hablar de bosque, que el bosque altoandino pues va a tener unas características distintas en cuanto a vegetación. Algunas especies se adaptan más allá, pero es también lograr esa conexión. Cuando uno mejora estos ecosistemas es la conectividad, ¿sí? Y acá satisfactoriamente se ha hecho ese monitoreo a través de los años y se ha visto el cambio, no solamente paisajístico como uno lo puede notar, sino a través de esas especies que han regresado. Estoy hablando de aves, estoy hablando de mamíferos, ¿sí? Y eso es un motivo más para seguir. Ver esa fauna de regreso, y entre más sigan llegando y adaptándose todos, es como armar un rompecabezas, ¿no? Ellos son los bioindicadores de la salud de un ecosistema, por eso es chévere monitorear. Si usted ha plantado árboles, hay que preocuparnos también por cuidar los árboles. No solo plantar, que es una acción muy bonita, sino también cuidarlos, ¿sí? ¿Cuántos árboles usted habrá plantado en lo que lleva su vida? ¿Cuántos? 1, 2, 100. De todos los que haya plantado, ¿cuántos estarán vivos? Bien, ¿sí? Y si no ha plantado, hey, anímese a hacer esa actividad, a participar. Venga acá, por ejemplo, al Parque Jaime Duque. Acá tenemos el plan Adopta un Árbol Nativo. Y es una actividad muy linda que se puedan hacer hasta en familia. Entonces, amigos míos, los humedales, en conclusión, son territorios de vida, de biodiversidad. Os recuerdo lo que una vez una señora, tal vez con su poco conocimiento técnico, pero más con su amor hacia estos territorios, yo le pregunté qué era para ella un humedal y ella me dijo: el humedal es un tesoro, ¿sí? Así lo definió. Entonces pensemos que si un humedal está bien, pues nosotros vamos a estar bien. Si el humedal está enfermito, hay que ayudarlo, ¿sí? Y hay que cuidar. No pensemos que estas zonas se vuelven inseguras, entonces por ahí se esconden los ladrones. Si existen esas problemáticas, la solución no es acabar los humedales. Si huele feo, no es rellene y ya se acaba el olor, porque volvemos a que todo eso genera un gran impacto negativo para nosotros. Actualmente hay muchos niños en este mundo, niños que nacen cada día y que merecen un territorio en buenas condiciones. Entonces, amigos míos, esto es un poco de los humedales de la sabana de Bogotá. ¿Cuántos habrán? Recuerde que nos queda menos del 2%, casi el 2%, cual es preocupante, pero existen muchas oportunidades para ayudar a estos ecosistemas maravillosos. En lo que yo llevo de experiencia, conozco algunas cosas, otras las sigo aprendiendo y vamos a seguir compartiendo esos saberes. Cuando visite estos lugares, utilice sus sentidos para escuchar el ecosistema, lo que dice. Observe, porque si nosotros observamos a nuestro alrededor, notamos las grandes diferencias, descubrimos la belleza de estos espacios. Toque, sienta la tierra, las plantas, el ecosistema. Para mí, a través de los sentidos, si uno los logra agudizar, uno entiende lo que el humedal necesita y lo que nos está brindando. Y en definitiva, los humedales son grandes maestros, así que hay que aprender de ellos. Recuerden que soy Edwin Biodiversity y ustedes son Biodiversities, porque la idea es que sigamos aprendiendo más sobre los humedales. Y por acá me voy a centrar porque quiero grabar una arañita que acaba de atrapar un insecto y es un controlador, y estas son dinámicas que no se ven siempre. Bye bye, hasta la próxima, Biodiversities. Les habló Edwin, acuérdense muy bien. Espero que me sigan para seguir viendo más contenido, así que dele like, comparta este video y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! Right there on top of the moon.